La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy tenemos otro episodio de Barcos, aquí en la ventana. Sí, Oye, se parece, la he cogido llorona. si el martes contamos la odisea del Winnipeg, que transportó refugiados españoles a Chile, hoy conoceremos detalles de la expedición del Mayflower, el buque que llevó a Norteamérica a un centenar de colonos ingleses que la acabaron liando, pero liando bien gorda. Aunque la historia no siempre nos la han contado así, ¿eh? No. Hemos mencionado alguna vez a esta gente, ¿no? En un par de ocasiones hemos hablado de la tradición del Día de Acción de Gracias en Yanquilandia. Sí. Hemos mencionado el buen rollo inicial de aquellos colonos ingleses con los nativos. Buen rollo porque, claro, por el interés te quiero, Andrés. Pero bueno. De cuándo se estropeó y por qué aquel buen rollo, que estaba pillado con pinzas. De la que lió esta gente colonizadora asesinando a personas en Salem, acusando de brujería todo lo que se meneaba. Pero nunca nos hemos ocupado de cómo y por qué aquellos colonos llegaron a Massachusetts. Pues venga, hoy es el día, va. Sí, venga. El 6 de septiembre de 1620 zarpó del puerto inglés de Plymouth un famoso barco con 102 colonos camino del norte de América. El buque era el Mayflower, Flor de Mayo, pero lo podrían haber llamado Twitter. ¿Y eso? Porque es que a bordo iban, eso más que colonos, a los que eufemísticamente llamaron peregrinos, eso no eran colonos, eran haters, con un odio reconcentrado que tarde o temprano iba a salir y alguien iba a pagar las consecuencias. Y el que no se apartó a tiempo, pues pringó. Eso sí, todo fue en nombre de Dios, clemente y misericordioso, en su legítima lucha contra Satán y aplicando la ley de la Biblia al pie de la letra, que es como Dios quiere. Y esto me recuerda, aunque voy a meter una morcilla aquí, esto me recuerda a una escena de un episodio de la serie El ala oeste de la Casa Blanca, a mí me gustaba mucho, en la que hay un diálogo entre el presidente de los Estados Unidos y la conductora de un programa de radio. Bueno, pues esta presentadora podría ser directa descendiente de uno de aquellos haters que llegaron a América en el Mayflower. Oye, pues no esperemos más. ¿Cómo es este diálogo entre el presidente y la supuesta descendiente? Era Martin Sheen, ¿no? El que hacía de presidente. Sí, Martin. Muy bueno. Martin. Sí. Está genial en su papel de presidente demócrata, pero no hay que perder de vista que es ficción, porque un habitante de la Casa Blanca tan guay es ficción. Sí, era un pura presidente ficción. muy chulo, sí. Sí, muy chulo, pero bueno, no, eso no existe. Pues resumiendo la escena, que es que no la ponemos porque dura poco más de 2 minutos, pero merece la pena escucharla, verla, está ahí en YouTube. El presidente se dirige a esta señora, doctora Jacobs se hace llamar, doctora que le dice el presidente, pero usted es teóloga, psicóloga o tal, dice no, soy doctora en literatura inglesa, dice vale. Bueno, pues esta señora tiene un programa en la radio, un consultorio, donde aconseja a la gente cómo actuar en la vida. Y le dice el presidente, me gusta su programa, doctora Jacobs. Me gusta cuando dice que la homosexualidad es abominable. Y dice ella, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice el presidente, cierto, lo dice el Levítico. Quiero hacerle un par de preguntas, sigue el presidente, aprovechando que está usted aquí. Me interesaría vender a mi hija como esclava, tal y como aprueba la Biblia. Éxodo 21:7. ¿Cuál cree usted que sería un buen precio? ¿Habla italiano? ¿Es lista? ¿Es obediente? La tía se queda ahí con los ojos abiertos. Sí. Mientras se lo piensa, le haré otra pregunta. Mi jefe de gabinete insiste en trabajar en domingo. El Éxodo dice que quien trabaje el 7º día debe morir. ¿Estoy moralmente obligado a matarle yo mismo o mejor llamo a la policía? Y otra cosa, el Levítico dice que se convierte en impuro el que toque la piel de un cerdo muerto. ¿Qué hacemos con los jugadores de béisbol y sus guantes? ¿O con los soldados de West Point que llevan guantes de piel de cerdo? Dice, o quizás tengo que quemar a mi madre por llevar vestidos de 2 hilos diferentes, como prohíbe el Antiguo Testamento. Piense en esas preguntas. Y otra cosa, sigue el presi. Puede que usted haya confundido esta reunión con una de las que organiza habitualmente con sus estrechos de mente. Pero aquí, cuando el presidente habla, todo el mundo está de pie. Y ahí es cuando, después del zasca, la fundamentalista por eso digo que merece la pena verlo. Pero la tía esta se levanta con una cara revenida. Así que bueno, un aplauso para el guionista. I don't know what day it is, or if it's dark or fair. Somehow that's just the way it is, and I don't
Bueno, volvamos al viaje, vamos al comienzo de la singladura del Mayflower y a las razones por las que partieron ese grupo de colonos, que tampoco eran tantos, ¿eh? No, pues eran muy pocos, pero bueno, estos partieron porque estos eran los que tenían hasta la peineta al rey de Inglaterra. O sea, eran muy jartibles estos tíos y tías. Jacobo I no podía ya más con ellos. Resulta que Inglaterra se había separado de Roma y se inventó el anglicanismo para no aguantar la brasa de los católicos. Y entonces a los anglicanos les aparecen los puritanos, que son 3 veces más brasas que los católicos, los anglicanos, los calvinistas y los luteranos todos juntos. Estos dan para otro, te aseguro que dan para otro musical, ¿eh? Que va a ser posible que lo hagan los mismos de The Book of Mormon. Bueno, estaban siendo muy cansinos desde principios del siglo XVII, estos puritanos, cuando le hicieron una petición al rey que se conoce como la petición del milenio, porque la firmaron 1000 puritanos, lo que viene a ser una recogida de firmas en chain.org, más o menos. Pues en esa petición, que se produjo, insisto, unos 20 años antes del momento que nos ocupa con la partida del Mayflower, los puritanos exigían que en la iglesia anglicana se dejara de usar la señal de la cruz porque eso era superstición. Y también era supersticioso creerse que un niño sin bautizar no iba al cielo. Que se pedían que se prohibiera intercambiarse anillos en una boda porque también era superstición. Que la confirmación había que eliminarla porque eso no estaba en la Biblia y era una chorrada inventada. Mira tú, pues como todo, te digo. Que los curas no vivieran en las iglesias. Bueno, hasta aquí ya te digo yo que estoy de acuerdo con todo. No pinta mal. Lo mismo soy puritana. El rey hizo unas cuantas concesiones tontas, muy pocas, pero los puritanos siguieron dando la turra en los años siguientes. Exigieron, por ejemplo, esto es muy grande, que se prohibieran los juegos y los deportes autorizados por la corona, que se prohibiera practicarlos los domingos por la tarde. Nada de divertirse jugando el Día del Señor. O sea, la Premier League la Premier League, estaba pensando en eso, efectivamente. O sea, sí. Yo no sé, pero si en domingo tenían que prohibir trabajar y querían también prohibir jugar, pues yo no sé qué iba a hacer esta gente, abrazar a los árboles. Pero escucha, eso que has dicho de que había deportes autorizados por la corona, ¿eso cómo era? Que los deportes y juegos estaban regulados unos y prohibidos otros. Esto estaba recogido en un libro que se llamaba así, Libro de Deportes. Los deportes permitidos, por ejemplo, pues el tiro con arco, el baile, abro comillas, los saltos, la voltereta o cualquier otra recreación inofensiva. Los juegos de mayo, que se hacían por la llegada de la primavera, las danzas Morris. Eso no sé lo que es. Pues una cosa muy graciosa. Son muy simplonas, pero simpáticas. Todavía las hacen. Si pones en YouTube danzas Morris. Danzas Morris. Sí, son muy simpáticas. Y estaban prohibidas las peleas entre animales y el hostigamiento de osos, toros y perros. Pues mira, por lo más civilizados que nosotros ya eran con los toros. Y también estaban prohibidos los bolos. Esto no sé por qué. Por si le tirabas un bolo, al contrario, no lo sé. El caso es que el rey Jacobo I hizo este libro para dejar claro a los puritanos que se podía jugar los domingos por la tarde. Eso sí, como aquí cada uno se inventaba las normas que quería, el rey prohibió que jugaran los que no habían ido a misa por la mañana. Vale. Es tremendo. Los puritanos se mosquearon con esta decisión de que el rey prohibiera juegos, que tampoco se entiende porque es tan fácil como no jugar tú a nada, pero dejar que jueguen los demás. Pero ya sabemos cómo son las religiones y la falta de respeto a todo el mundo que no sean los suyos. El caso es que los puritanos cada vez estaban más pesados, especialmente un grupo separatista, que estos ya eran insoportables, y como decían que se sentían acosados y perseguidos, a estos es a los que el rey Jacobo I, muy hartito él, les autoriza a que se larguen. Pero que se larguen lejos, muy lejos, lo más lejos posible. Se podía haber ido a Japón. Que está muy lejos. Pero no, se fueron a molestar a los nativos americanos y a dejar una herencia fundamentalista religiosa en América y varios episodios de terror. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Claro, esto lo has comentado al principio y ahora lo iba conectando mientras te escuchaba. Los famosos episodios y terribles de las brujas de Salem son responsabilidad de aquellos puritanos.
Pero eso Sí. que llegaban y tenían carta blanca para hacer lo que quisieran, ¿o qué? Pues sí, prácticamente, sí. El rey de Inglaterra tenía tantas ganas de quitárselos de encima que les dio una carta real para que cuando llegaran a Massachusetts instalaran una colonia donde se gobernaran como quisieran, Ujú. dictaran sus propias leyes y crearan sus propios tribunales de justicia. Claro, y si tú a una secta, a una religión, le das poder absoluto para que se organice a su bola, lo primero que hace es eliminar al diferente, de entrada. Así que cuando desembarcaron aquellos 102 colonos fundamentalistas, instalaron su nueva, lo que consideraban su nueva Tierra Santa, tan contentos porque allí nadie les iba a toser. La ley iba a basarse en sus principios religiosos. La Biblia había que seguirla al pie de la letra, aunque la Biblia sea un disparate de principio a fin. Si alguien cometía pecado, se ponía en riesgo la santidad de toda la colonia, así que había que arrancar el mal de raíz. Estaban tan pirados que, como se creían de verdad que existía el demonio, tenían que luchar contra todo el que consideraban endemoniado, porque es que si no Dios los castigaría a ellos. Era un bucle, ¿no? Y siempre veían al demonio, sobre todo, oye, en los nativos y en las mujeres, las mayores pecadoras del mundo mundial. Oye, Nieves, y la última ya, después de haber escuchado todo esto, ¿por qué crees que está tan, ¿cómo diríamos, tan romantizado el viaje del Mayflower? Y lo de los colonos, y los pavos, y la acción de gracias y todo. Pero sobre todo lo del viaje y los colonos, lo que nos han contado es una historia épica, en fin, una gran aventura, pero de todo esto, poquito o nada, ¿no? Claro, es que eso es lo que llevaron esta gente, es algo horrible, ¿no? Bueno, pero a la historia se le da la vuelta, se oculta lo feo, cambias un par de datos, le das un bañito de lejía y listo. A aquellos fundamentalistas los llamaron peregrinos. En Inglaterra se ha hecho hasta una reproducción del Mayflower para recordar aquella histórica travesía. Los yanquis se ponen ciegos a pavo el cuarto jueves de noviembre para dar gracias, no sé yo por qué, de no sé qué leches de primera cosecha, porque la tradición la crearon aquellos puritanos que llegaron en 1620 a la costa este norteamericana y solo sembraron odio. Yo creo que un naufragio del Mayflower en mitad del Atlántico, pues yo creo que no les hubiera ido nada mal a miles de pavos y brujas y de nativos, que digo yo lo mismo podrían haber salvado la vida. Oh, sometimes I go walking through fields where we walked long ago in the sweet used to be. And the flowers still grow, but they don't smell as sweet as they did when you picked them for me. And when I think of you and the love we once knew, how I wish we could go back in time. Este año en noviembre en Estados Unidos, además del pavo y Acción de Gracias, tenemos elecciones. O sea que será un mes entretenido. Será un mes entretenido. Que igual alguna de las cosas de los colonos nos conectaría con... Bueno, es igual. Eso lo dejamos para otro día. Venga, también te enredas. Yo me enredo. Muchas gracias. Hasta el lunes, descansa. Un beso. Un beso, adiós, gracias. adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Do you
days over